Mesopotamia. Fueron escritos en 1750 a.C. en el Imperio Babilonio. Estos códigos fueron tallados en un bloque de diorita de 2,50 metros de altura y en 1,90 centímetros de base, en Sippar y otros ejemplares a lo largo de Babilonia. En este bloque se encontraba el rey Hammurabi, el dios Shama, y debajo de ellos se encontraban 282 leyes del código. A Hammurabi se le reconoce como el primer rey legislador. Estos códigos fueron trasladados a la ciudad de Susa, pero actualmente se encuentra en la ciudad de París, en el Museo Louvre. El padre Jean Vince tradujo al francés estos códigos. Estos códigos no solamente se establecen o se limitan a delitos y castigos, sino que su contenido también explicaba cómo se dividía la sociedad y describe 3 grupos sociales. Trata sobre los precios y los salarios. Estos últimos variaban dependiendo la profesión y otros aspectos. Por ejemplo, los médicos cobraban según sean esclavos o hombres libres. En lo profesional también, el código establecía bastante la responsabilidad. Por ejemplo, si construían una casa y dentro de la casa morían personas, entonces el arquitecto tenía que ser ejecutado. Tiene 3 características principales. El primero, la ley de Taidón, el que dice ojo por ojo, diente por diente. Todo lo que un ciudadano hacía tenía que pagar con la misma moneda. Por ejemplo, si aquel que causaba la muerte tenía que pagar con su vida. También, la justicia semi-privada. La víctima debía llevar al acusado a la justicia. Entonces los tribunales funcionaban como árbitros. La otra característica es la desigualdad de la ley. Entonces aquí decía que las sentencias variaban de acuerdo a la clase social que pertenecía al individuo, fuese noble, esclavo o hombre libre. Orígenes de la profesión veterinaria. Se dio en el momento en el que alguien consiguió domesticar por primera vez animales para utilizarlo como ganado o como ayuda. De esto surgió la necesidad de solucionar sus problemas sanitarios, reproductivos y de alimentación. Las primeras ciudades y estados parece que surgieron en Oriente Medio, en las regiones que hoy se corresponden a Irak, Siria y los países limítrofes. Antiguamente las poblaciones eran nómadas, es decir que se trasladaban de un lugar a otro sin tener un lugar estable en busca de alimentos. Con la agricultura y la ganadería desapareció esta necesidad. Así, fue en Medio Oriente donde comenzaron a surgir los primeros veterinarios, de los cuales se desconoce cómo se formaban y qué técnicas se utilizaban para llevar a cabo sus labores. El Imperio Babilonio fue uno de los principales estados de los que se desarrollaron en la zona de Mesopotamia, región de Oriente Medio situada entre los ríos Éufrates y Tigris, que pertenece actualmente a Irak. Quizás el periodo de mayor importancia de Babilonia fue la primera mitad del siglo XVIII a.C., durante el reinado de Hammurabi, que gobernó entre los años 1792 y 1750 a.C. Heredó un minúsculo estado de 50 kilómetros cuadrados, los cuales los convirtió a lo largo de su reinado en un extenso imperio que abarcaba desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Uno de los mayores logros de este rey fue articular esa nación con una serie de reformas legales y administrativas que se plasmaron en una recopilación de leyes, normas y usos que ha llegado a nuestros días conocida como el Código de Hammurabi.
En este código se incluían 2 artículos en el cual se mencionaban las obligaciones y los derechos de los veterinarios en ejercicio. Estos códigos regulaban la actividad de los veterinarios encargados de cuidar a los bueyes y los asnos en esa época. El artículo 224 decía que si un veterinario hace incisión profunda en un buey o en un asno y le salva la vida, el dueño del buey o del asno le dará al médico un sexto de ciclo de plata como paga, mientras que el artículo 225 indicaba que si el médico veterinario hace incisión profunda en un buey o un asno y le causa la muerte, pagará al dueño del buey o del asno una cuarta parte de su valor. Y así fue escrita la primera referencia a los veterinarios como profesión. Egipto. Muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre el papiro ginecológico de Cajún, datado en el año de 1800 a.C. Es un texto médico considerado el más antiguo de Egipto. Fue encontrado en el año de 1889 por Flinders Petrie y traducido inicialmente en el año de 1893 por Francis Griffin. Los egipcios utilizaban los animales para usos agrícolas, en especial el ganado bovino en forma de tiro. Los egipcios poseían animales de compañía como perros y en especial gatos. Estos felinos domésticos eran objeto de una gran veneración por parte de este pueblo, al que le atribuían, según diversas fuentes, la domesticación de la especie. Tradicionalmente, se nos ha contado a los veterinarios que la primera referencia escrita a nuestra profesión es el mesopotámico, Código de Hammurabi, datado entre el siglo XVIII y XVII a.C. Ciertamente, se trata de la primera referencia legal a los veterinarios como profesionales. Pero hay un documento más antiguo que podríamos considerar el primer tratado de medicina veterinaria de la historia, el papiro de Cajún, encontrado por Flinders y Petrie, 2 arqueólogos ingleses. Aunque en él no se habla de los veterinarios como tales, las labores de curación de los animales las realizaban los sacerdotes ya en el antiguo egipcio. La medicina egipcia temprana estaba basada mayoritariamente en una mezcla de hechizos mágicos y religiosos. Más generalmente curaban usando amuletos o hechizos mágicos. Se creía que las enfermedades estaban causadas por comportamiento o acciones malévolas. Las instrucciones para estos rituales médicos fueron posteriormente inscritos en rollos de papiro por los sacerdotes que los practicaban. Los papiros recogen el saber egipcio sobre matemáticas, medicina, fundamentalmente ginecología y obstetricia o veterinaria. En ellos se describen enfermedades del ganado y sus tratamientos, así como patologías de perros. También se explican tratamientos preventivos y curativos como baños fríos y calientes, fricciones, cauterizaciones, sangrías, castraciones o métodos de reducción de fracturas, muchos de ellos basados en la utilización de plantas y minerales. Estos escritos en papiro facilitaban una visión de sus prácticas y procedimientos médicos.
Los papiros muestran detalles sobre enfermedades y diagnóstico, y los remedios a aplicar, los que incluyen tanto hierbas como cirugías y hechizos mágicos. De todo el recetario para curar animales, solo 2 fragmentos legibles suficientemente extensos han resistido el paso del tiempo. Algunas curiosas fórmulas se reproducen, tales como tratar a un perro con úlceras con gusanos y tratar a un toro con resfriado. La medicina tradicional china está tomando cada día más fuerza en las prácticas médicas veterinarias occidentales. La acupuntura y la moxibustión ya no son prácticas obsoletas. Los clínicos europeos las empiezan a considerar como una de las técnicas muy útiles a la hora de disminuir las dolencias en los animales. Las técnicas veterinarias de la cultura asiática han sido de poca influencia sobre el hemisferio occidental durante siglos. No obstante, estas han sido las primeras civilizaciones en formalizar las prácticas veterinarias. A principios del siglo X, durante el periodo de la dinastía de Zhou occidental, se creó el primer departamento gubernamental de medicina veterinaria en China. Esto se encargaba del cuidado de los caballos del ejército. Hay constancia escrita de que el primer hombre en castrar animales utilizando hierro al rojo fue Doxoxian en el siglo XXIII a.C. Una de las figuras relevantes en la historia de la veterinaria en China fue Sun Yong, que vivió en el siglo VII a.C. Cobró fama por su habilidad para tratar caballos mediante la acupuntura. Él describió 77 zonas de la superficie corporal de los equinos para poder utilizar esta técnica. Además, parece que estudió la anatomía, filosofía y patología de los equinos. Defendió el estudio directo de los animales como medio para mejorar los conocimientos veterinarios, 300 años antes de lo que hiciese Aristóteles en Grecia. Aproximadamente durante la misma época en la que vivía Sun Yong, fue escrito el libro Suo San, que explica sobre la edad de los caballos y cómo saberlo distinguir uno del otro mediante el estudio de su dentadura. El nacimiento de Sun Yang se dio 450 años antes de Cristo. Exactamente no se sabe cuándo murió. También es conocido como Pao Lo, quien es el primer veterinario a tiempo completo de que se tiene constancia documental en China, y fue también considerado como el padre de la veterinaria de ese país. A finales del siglo V a.C., durante el periodo correspondiente a la dinastía Zhou Oriental, se reorganizaron los departamentos oficiales relacionados con la salud, creándose el servicio de médicos para animales Zhou Yi o veterinarios y de médicos para caballos Zhu Ma, o socialmente más importante. Durante esta época se evaluaba a los profesionales dedicados a la veterinaria, llevando la cuenta de los pacientes muertos. Si aumentaba este número, bajaba su puntuación. Para el occidental, los caballos fueron utilizados durante muchos siglos. El Centro de Estudio Veterinario, en el año 618,
después de Cristo, Lisu describió 76 enfermedades graves, 36 etiologías que afectaban a los equinos. En el año 1004 se describió en la enciclopedia militar diferentes enfermedades que afectaban a los caballos, tales como los problemas digestivos, los puntos de acupuntura y los tratamientos a las heridas de los combates que se realizaban en esos tiempos. Posteriormente se encontraron un sinnúmero de tratados veterinarios, además de diferentes especies, tales como las vacas en el siglo XVII y los cerdos en el año de 1900. En 1840, China estableció su primera escuela veterinaria al estilo occidental, especializada en los tratamientos de los caballos. A partir de este momento, el desarrollo de esta profesión en el continente asiático es paralela a nuestro continente, pero los chinos unificaron las técnicas modernas en su medicina tradicional. El yin-yang es el semblante símbolo chino y este nace junto con la medicina veterinaria. Ahora te cuento la historia. El señor Man Shi Guan era un cuidador de caballos, dedicando toda su vida a esto. Pero un día curó a un dragón con acupuntura, licores y otras cosas, obteniendo excelentes resultados, y decidió atender a más dragones. Cabe recalcar que en el oeste de China, los dragones eran considerados como entidades malignas, pero en el este era todo lo contrario. El símbolo del concepto del yin-yang fue revelado en la espalda de un dragón caballo que había salido del agua. Actualmente, este símbolo se sigue utilizando en la China y alrededor de todo el mundo. Bienvenidos. En este video hablaremos sobre la veterinaria en la Grecia clásica. La Grecia clásica es la que abre la puerta científica a la medicina, dotándola de una de las bases clínicas y terapéuticas racionales. Tras una medicina hierática primitiva, surgió una medicina basada en la experiencia y en la demostración. De Grecia también provienen los primeros registros documentales sobre la práctica veterinaria en Europa. Estos indican que hacia el año 500 a.C. ya había médicos de animales al servicio de algunas de las ciudades-estado. Según la mitología griega, el legendario centauro Quirón inició la medicina comparada. Quirón es un maestro de la medicina, de terapéutica y de cirugía. Se convierte en la primitiva deidad de la terapéutica y de la cirugía y aparece como educador en el arte de curar de varios héroes griegos y romanos, incluido Aquiles, Eneas, Teseus, Jasón, y sobre todo fue maestro de Asclepios y Malampus. Asclepius trataba a humanos y animales, Malampus sanaba a ovejas y tenía el don de comunicarse con los animales. Aristaios, otro discípulo de Quirón, fue considerado un gran médico de animales. El centauro, símbolo de Quirón, fue adoptado como emblema por la British Veterinary Association. El emblema de Asclepius, una serpiente enrollada en un palo, ha llegado a ser el símbolo internacional de la medicina humana y veterinaria. En 1902, el Departamento Médico de la Armada de Estados Unidos adoptó el Caduceus como insignias, agregándole una B sobrepuesta. El Caduceus llegó a ser el símbolo de la profesión veterinaria americana y del cuerpo veterinario de la Armada. La medicina racional griega nació de la confluencia de las interpretaciones racionales de la naturaleza formuladas por los pensadores prosocráticos con la experiencia clínica acumulada por las agrupaciones de sanadores prácticos artesanales. A finales del siglo VI a.C., las escuelas médicas griegas más destacadas eran las de Crotona, Agrigento, Cirene, Rodas, Cnido y Kos.
Estas escuelas no eran centros de formaciones reglamentadas como hoy las conocemos, sino agrupaciones artesanales. Consta la relación de las tres primeras con los prosecráticos, aunque sobre la de Cirene existen escasas fuentes. La principal figura de Crotona fue Alcmeón, nacido en el último tercio del siglo VI a.C. y autor del primer libro médico griego del que se tiene noticia. La cabeza de la escuela de Agrigento fue Empedocles. La agrupación de Rodas desapareció muy pronto y es prácticamente desconocida, mientras que la de Cnido y Cos poseen la mayor parte de los textos que integran la colección hipocrática. Sobre el desarrollo de la medicina también tuvo influencia Tales de Mileto, que inició el estudio de la naturaleza de una manera rigurosa y racional, buscando explicaciones sin atender a prejuicios o especulaciones sobrenaturales. Aristóteles lo calificó como el primero de los filósofos de la naturaleza. Demócrito de Abdera, conocido como el filósofo que ríe debido al concepto de eutimia. Realizó disecciones, formuló teorías fisiológicas y se ocupó de cuestiones patológicas y clínicas. En la mayoría de los casos, la medicina humana anda relacionada con la animal, y en las obras de varias de estas figuras médicas hay descripciones relativas a ambas. Por ejemplo, Demócrito, el más importante naturalista griego anterior a Aristóteles, también estudió el interior de los animales para conocer la naturaleza de las enfermedades. La mitología griega afirma que fue el centauro Quirón quien enseñó a los hombres el arte de curar males. Quirón tuvo por discípulo a Esculapio, que fue divinizado, en la cual fue llamado médico y salvador, y que tenía por símbolo la serpiente. Los antiguos griegos le dedicaron templos, ritos y cultos, y en la cual los enfermos eran llevados a los templos y curados. A través de prácticas y ritos mágicos religiosos ejercidos por los sacerdotes y Esculapio, con el tiempo, al lado de los sacerdotes, comenzaron a aparecer médicos, en la cual se eran llamados legos, que se distinguían de los primeros por su preparación específica. Para la preparación de estos médicos, a lo largo del tiempo, al lado de los templos de Esculapio surgieron escuelas, para donde iban los enfermos y donde era posible ver un mayor número y variedad de casos patológicos. Las más famosas escuelas médicas de la antigüedad surgieron en Crotona, Cirene, Rodas, Cnido y en Cos. Y fue sobre todo en esta última que la medicina se elevó a su más alto nivel por el médico de Hipócrates, que conociendo los resultados de las experiencias de las anteriores generaciones de médicos, comenzó a darle medicina la estatura de ciencia, o sea, de conocimiento perseguido como un método preciso. Es evidente que la ciencia médica no nació de la práctica de los Asclepiades, que eran sacerdotes curadores, sino a las experiencias y las pesquisas de los médicos de estas escuelas anexas a los templos médicos que poco a poco se fueron distanciando de los sacerdotes hasta romper definitivamente los lazos con ellos, definiendo conceptualmente su propia identidad específica. Hipócrates era un médico griego nacido en la isla de Kos, Grecia, en el año 460 a.C. Fue visto como el médico más grande de la historia de todos los tiempos y que basó su práctica médica en la observación y el estudio del cuerpo humano. Rechazó varios puntos de vista de sus contemporáneos que consideraban que la enfermedad era producida por supersticiones, como la posesión por espíritus diabólicos o la caída del favor de los dioses, y sostuvo que la enfermedad tenía una explicación física y racional. Por esto se lo considera como el fundador de la medicina. También sostenía que el cuerpo debe ser tratado como un todo y no como una serie de partes, describiendo con cuidado síntomas de la neumonía, así como de la epilepsia en los niños. Mantenía que el proceso de la curación natural podía obtenerse por medio del reposo, una dieta adecuada, aire fresco y limpieza corporal.
También notó que había diferencias individuales en la severidad de los síntomas de enfermedades y que algunos individuos la resistían mejor que otros. Fue el primer médico que tuvo la idea de que los pensamientos, ideas y sensaciones provenían del cerebro y no del corazón, como muchos de sus contemporáneos creían. Hipócrates viajó mucho por Grecia, fundando escuelas de medicinas en Kos, una isla cerca de Rodas, en el Asia Menor, donde empezó a enseñar sus ideas. Es por eso que se le asoció con Esculapio de Kos y un grupo de tratados conocidos colectivamente como el Corpus Hippocraticus. El juramento de Hipócrates, tal vez la traición más duradera en la historia de la medicina, sea el juramento de Hipócrates. Este juramento fue escrito como un lineamiento de ética médica y aunque las palabras exactas han cambiado con los tiempos, el contenido general es el mismo. Un juramento de respeto para aquellos que impartieron su conocimiento sobre la medicina y para los pacientes, así como la promesa de tratarlos con el mejor conocimiento médico. Como el juramento lo dice, juro por Apolo médico, por Esculapios, por Igea y Pancea, por todos los dioses y todas las dioses, tomándolos como testigo, que cumpliré, según mis fuerzas y mi capacidad, el juramento y el compromiso siguiente. Respetaré a mi maestro de medicina, tanto como a los autores de mis días, compartiré con él mis bienes y, si es preciso, atenderé a sus necesidades, consideraré a sus hijos como hermanos, y si desean aprender la medicina, se las enseñaré gratis y sin compromiso. Comunicaré los preceptos, las lecciones orales y el resto de la enseñanza a mis hijos, a los de mi maestro, a los discípulos ligados por un compromiso y un juramento según la ley médica, pero a nadie más. Dirigiré el régimen de los enfermos en provecho de ellos, según mi fuerza y mi juicio, y me abstendré de todo mal y de toda injusticia. No entregaré veneno a nadie, si me lo piden, ni tomaré la iniciativa que tal sugestión. Tampoco entregaré a ninguna mujer un pesario abortivo. Pasaré mi vida y ejercitaré mi arte en la inocencia y la pureza. No operaré del mal de piedra. En cualquier casa que entre, iré para la utilidad de los enfermos, guardándome de toda mala acción voluntaria y de corrupción, y sobre todo de la seducción de mujeres y de muchachos libres o esclavos. De todo aquello que vega u oiga en la sociedad durante el ejercicio de mi profesión e incluso fuera de ella, callaré lo que no necesita ser nunca divulgado, considerando la discreción como un deber en semejante caso. Si cumplo este juramento sin infringirlo, seré honrado siempre por los hombres. Si lo violo y soy perjuro, que mi suerte sea la contraria. Hipócrates también se refirió a las relaciones entre las instituciones políticas y los gobiernos con el estado de salud de la población. Decía que las democracias promueven la salud de las poblaciones y el despotismo la afecta. Hipócrates también señalaba que la descripción sistemática y ordenada de las enfermedades son los elementos en los que se basa la práctica médica. Alertó sobre la simplificación excesiva de las causas de las enfermedades, atribuyéndole la misma causa a todos los casos. También fue una de las más remotas referencias conocidas de la influencia del estilo de vida en la salud. También afirmaba que el discurso médico debe abordar al hombre como un ser físico concreto, que tiene relación con lo que come como aquello que bebe y con su régimen de vida, además de analizar las consecuencias que se derivan de cada cosa para cada uno. El pronóstico, Hipócrates decía que es una síntesis del pasado, del presente y del futuro, o sea, solamente con la visión del pasado, del presente y del futuro del paciente es que el médico puede indicar la terapéutica correcta. Es válido señalar que Hipócrates en la medicina penetra en la área científica al ver al hombre como una unidad psicofísica en estrecha relación con el medio natural, social y cultural y concreto. También Hipócrates y su escuela no solo se limitaron a comenzar a dar la medicina al estatuto teórico de ciencia, sino que también consiguieron con lucidez determinar la estatura ética del médico y la identidad moral que debe caracterizarlo. En su juramento, como vimos, se expresaban ideas que podemos resumir así: respeto por sus profesores, discreción, fidelidad de la ética médica, considerar al paciente en toda dimensión humana como un fin, un valor y ayudarlo en todo momento y nunca causarle daño. Las frases de Hipócrates, algunas de las frases que son, decía que caminar es la mejor medicina del hombre, que el alimento sea tu mejor medicina y tu mejor medicina sea tu alimento.
La medicina cura, solo la naturaleza sana. Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan nuestras enfermedades. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en esta gira al reino de Macedonia y falleció en el año 322 a.C. Su padre era médico y probablemente Aristóteles heredó de él. Y en edad muy temprana la afición por la investigación biológica, su influencia sobre la medicina y la veterinaria es incalculable. Para otros autores, más que un precursor, es el verdadero padre de la veterinaria. Gran amante de la anatomía y fisiología. Dos de sus famosos libros sobre biología son Componente de los animales y Generación de los animales. En los 4 volúmenes de Componente de los animales, que es un libro de anatomía comparada de los animales, explica las funciones de los órganos. En la historia de los animales, Historia Animalius, entrega información de casi 500. Con respecto a la anatomía y fisiología, realizó la descripción y función de estómago de rumiantes y el fenómeno de la rumia. Fue el primero en descubrir los cotiledones de las hembras de dichos vertebrados, la falta de vesícula biliar en el caballo y describe la dentadura del mismo con relación a la edad. En el trote de los animales explica la locomoción de los cuadrúpedos como una secuencia diagonal de las piernas. En la patología de Aristóteles se describen enfermedades de caballos, asnos, ganado, ovejas, cerdos, peces y perros. Él siguió el método hipocrático de la medicina, aplicándola en las enfermedades veterinarias. Un logro fue el conocimiento de una enfermedad ovina en que las ovejas morían repentinamente, presentando sus riñones recubiertos en grasa y con degeneración, condición conocida como riñón pulposo o enterotoxemia ovina. En la historia de los animales, Aristóteles descubrió 2 métodos de castración y sus consecuencias en el crecimiento del animal joven. Probablemente fue el primero en describir sobre las enfermedades de los cerdos, describiendo una entidad mórbida que posiblemente era carbunco, otro cuando cruzaba con fiebre y diarrea. Además descubrió que ciertas dietas ricas en bellotas causaban abortos en cerdos y ovejas. Según Aristóteles, los perros sufrían de 3 enfermedades: lisa o rabia, simadre o quisayana, una condición tipo papera, generalmente fatal, y gota, una severa lesión en las patas. Aristóteles descubrió 2 graves epidemias del ganado, una caracterizada por enfermedad pulmonar y enflaquecimiento, probablemente pleuroneumonía contagiosa, y otra que cruzaba con lesiones en las patas parecida a la fiebre aftosa. En los equinos observó antras, tétanos, laminitis, que es una enfermedad de la cebada, dolor al corazón o pálpito, ilios, cólico doloroso, y en los burros describió una entidad llamada melis, probablemente glandeer, caracterizada por descargas nasales, sanguinolentas y purulentas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy le vamos a hablar sobre Roma. Nace el término veterinarios. La mentalidad eminente práctica de la cultura romana clásica se deja notar también en las disciplinas científicas, y en la veterinaria no es una excepción. Si los griegos se interesaron por la fisiología animal, asociándolo la veterinaria con la medicina humana, los romanos la desarrollaron más como una ciencia aplicada por su crucial importancia en 2 importes en la soporte de la sociedad: el ejército y las explotaciones agrícolas y ganaderas. Tampoco hay que olvidar el papel que los animales desempeñaban en los ritos religiosos. Uno de estos ritos se denominaba sua veterinaria, porque se sacrificaba un cerdo, una abeja y un ternero. Las personas encargadas de cuidar estos animales eran los sua veterinari, de donde tal vez provenga la palabra veterinarius. Pero no es la única hipótesis etimológica para el actual veterinario. Viejas bestias de carga. El ejército fue fundamental para la creación y el asentamiento del Imperio Romano, que en su momento de mayor esplendor abarcó más de 16.000 kilómetros cuadrados,
desde el extremo más occidental de la península ibérica hasta el Golfo Pérsico, y desde el desierto del Sahara hasta la frontera del Rin y las tierras de Escocia. Para vencer tan enormes distancias, el ejército necesitaba de animales de carga y transporte en buenas condiciones. Ahí surge el veterinarius, una categoría de soldados dedicados a atender a bueyes, mulos, caballos y otros animales de carga, exentos de servicios de armas, y cuyo único cometido era cuidar a los animales, y de donde se deriva el término veterinario. Pero el origen de la palabra no es tan claro como parece. Veterinarios llamaban los romanos animales de carga, que habitualmente ya de una cierta edad. Pero no se sabe bien si esta palabra deriva del adjetivo vetus, viejo, o del verbo veo, transportar. En todo caso, los encargados de cuidar a estos veterinarios eran los veterinarios, y posteriormente esa palabra se hizo extensiva a los especialistas en cualquier especie animal. Primeros tratados agronómicos. Pese a que los romanos sabían de la importancia de tener animales sanos para el buen funcionamiento del ejército y de su economía, durante muchísimo tiempo no existió la figura del veterinario especializado, y mucho menos una institución donde se formase a estos especialistas. La veterinaria romana se basa en el método empírico e intuitivo, y tiene fines completamente prácticos, encaminados a mejorar la producción animal. Los destinatarios de ese saber técnico son los propietarios de explotaciones agrícolas, y las primeras obras escritas sobre el tema son meros tratados agrónomos. Un autor tan temprano como Cantón del Sestor escribió De Agricultura o de Agricultura, un completo tratado para gestionar las explotaciones agrícolas, en donde no faltaban consejos de cría de los animales y prescripciones para mejorar su salud, en las que pueden detectar aún influencias rituales o de mágicas o de magia. De un tono parecido es la Renum Rusticarum de Marco Terencio Varrón, una obra de carácter práctico que en materia veterinaria se centra en la cría de animales, no solo de caballos de corral, sino incluso de ovejas. Virgilio y las Geórgicas. Si las anteriores obras eran estrictamente tratados agrícolas, el siguiente hito en la veterinaria escrita de Roma proviene de un poeta llamado Virgilio de los años 70 y 19 a.C., el cual dedica el libro tercero de las Geórgicas, que proviene del griego geo, que significa tierra, y ergón, que significa trabajo. Este libro es dedicado a la ganadería equina, bovina, ovina y caprina, y a la crianza de los perros. Al igual que en autores anteriores, en Virgilio prima la zootecnia sobre la medicina veterinaria, aunque en su obra hay también descripciones de enfermedades y tratamientos que parecen indicar un conocimiento de primera mano por parte del autor. Como cuando recuerda que los pastores trataban a las ovejas con sarna, esquilándolas y frotándolas después con un ungüento hecho de orugo de aceite amargo, espuma de mercurio, azufre virgen, pez de ida, cera crasa, cebolla albarrana, eleboro y betún. Columela. Tradicionalmente se considera a Lucio Junio Columela como el máximo exponente de escritor agronómico de la época romana, en el siglo I después de Cristo. Lucio Junio Columela, de origen hispano, nació en Gades, la actual ciudad de Cadix. Él recopiló en los 12 tomos de su Res Rústica prácticamente todo el saber hasta entonces conocido en materias agrícolas. Entre este conocimiento se encuentran también ejemplos de crianza ganadera. Y aunque tiene un carácter más científico que autores anteriores, no consigue quitarse el lastre mágico y supersticioso. Hay autores que también señalan a Columelo como el primero que usa el término veterinario, para referirse a los pastores que aplicaban sus conocimientos de medicina animal a los ejemplares que cuidaban. Hubieron otros personajes que aportaron en el avance de la veterinaria, tal es el caso de Claudio Eliano, quien fue un profesor de retórica romana y autor del libro denominado Historia de los Animales, el cual es una curiosa colección de breves anécdotas sobre la naturaleza sin demasiado valor veterinario pero sí testimonial, donde se incluyen apartados curiosos como la forma que los animales usan la hierba para purgarse,
y otros de los casos que convierten a esta obra en una interesante colección de hechos y fábulas sobre el reino animal que invita al lector a considerar los contrastes entre el comportamiento animal y humano. En el siglo IV encontramos a Paladio, quien redacta un tratado sobre la salud animal relacionados con las prácticas zootécnicas, denominado Opus Agriculturae, donde brinda recomendaciones para la cría de ganado. Como prolongación de esta obra, escribió también un libro denominado Medicina Veterinaria, en la que incluye consejos de medicación para vacas, cerdos, cabras o caballos, así como recetas elaboradas por anteriores autores romanos y griegos. Otro autor de gran importancia en la veterinaria es Pelagonio, quien durante el mismo siglo IV escribió un tratado denominado Ars Veterinaria, que se enfoca en la hipiátrica o en el estudio de las enfermedades o padecimientos que sufren los equinos. Continuamos con la mulomedicina de Vegecio, escritor romano del siglo IV, llamado Flavio Vegecio Renato. Una de sus obras más reconocidas es el Epitoma Rei Militaris, y una de sus frases más famosas que es: si quieres paz, prepara la guerra. Su siguiente obra es la de la mulomedicina, o en latín, Digesta Artis Mulomedicinae, en la que Vegecio se encarga de estudiar a los caballos, mulas e incluso al ganado bovino, donde dividió esta obra en capítulos, en las cuales resaltan la patología y la anatomía. Vegecio señalaba que había una falta de formación reglada para los veterinarios y había una escasa consideración social y muy bajos honorarios. Como último tema tenemos el edicto de Diocleciano. El emperador Diocleciano publicó un edicto donde regulaba los salarios de los profesionales, donde vemos un ejemplo grabado en latín, donde considerábamos que 6 denarios servían para esquilar a los caballos o para arreglar sus cascos, y que con 20 denarios podríamos conseguir una pinta de sangre. Por lo que en estos tiempos se consideraron que los veterinarios eran muy mal pagados y esta profesión terminó siendo para nada llamativa. Muchas gracias.